Hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor, historiador, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy muy bien, aunque con los pelos parados de punta un poco de oír esta nota, porque visto junto, el panorama es realmente de preocupar por la diversidad, por la intensidad, por el número de muertos que hay en distintos incidentes. Se me pasó a mencionar el de los 14 muertos asesinados el primero de julio, coincidiendo con los 2 años de la ceremonia, los 2 años del actual gobierno, ¿no? Ahora, yo quería que conversáramos, Joaquín, sobre esta entrevista que dio Carlos Ursúa para El País, que le hizo Javier Lafuente. Sí. Que me parece realmente una pieza notable, porque claro, uno puede verlo como una entrevista en donde hay una crítica al gobierno, pero yo prefiero leerla como una entrevista que nos ayuda a entender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido durante este gobierno y lo que puede suceder de aquí en adelante. El primer asunto que pone Ursúa, que me parece muy, muy importante, es que lo que ha sucedido ahora sucede sobre una carencia histórica que ha tenido siempre los gobiernos mexicanos, por cierto, antes y durante la democracia. En eso ha sido muy parejo todo, y es la falta de dinero en el Estado para cumplir bien con todas las obligaciones legales que tiene, que son enormes y que no tienen sustituto en México. Son enormes en todos los niveles, en las cuestiones fundamentales, de la educación, de la salud, de la obra pública. Es un Estado con una enorme, gigantesca cantidad de obligaciones legales y con muy poco dinero recaudado, aportado por su propia sociedad. Dice Ursúa, a los mexicanos no nos gusta pagar impuestos, y tenemos razón, porque hemos visto muchos gobiernos gastar muy mal, ¿no, Joaquín? Lo que les ponemos en las manos como impuestos, y hay mucha corrupción. Hemos visto a los gobiernos, de ese poco dinero público que hay, privatizarlo de la manera más salvaje y de la manera más desvergonzada para enriquecerse. Entonces hay una como historia que nos tiene trabados en el tema de que no le queremos dar dinero a nuestro Estado, a nuestros gobiernos, para que cumplan sus obligaciones. Entonces, y sin embargo se les estamos exigiendo. Tenemos un sistema gigantesco de salud, mal financiado, antes y ahora más. Tenemos un sistema gigantesco de educación básica y superior, muy mal financiado también. Y luego tenemos esto que dice Ursúa, unos asuntos pendientes, de que no solo que nos falta dinero público, sino que tenemos enormes deudas. De hecho, deudas como en el caso de las pensiones, dice él, que es una bomba de tiempo, que lleva mucho tiempo esperando para explotar y que va a explotar. Entonces, entender eso a mí me parece que es muy, muy, muy importante para lo que vamos a ver venir, porque lo que vamos a ver venir ya está viniendo. Pues va a haber menos dinero, porque la economía está echada, detenida, y por tanto la recaudación pues se va a caer. Entonces anticipa Ursúa que va a haber grandes tensiones, como estamos empezando a ver, pues entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, pues por la sencilla razón de que las participaciones federales de las que está compuesto el presupuesto por su mayor parte de los gobiernos estatales, pues se van a reducir también. Entonces ahí hay una bomba de tiempo fiscal, financiera y política, otra. Y luego está esto que ya es un hecho tremendo. Dice Ursúa que cuando ellos llegaron al poder con López Obrador, había como un 23% del PIB de inversión en la economía mexicana.
y él dice, es un acuerdo en general de que un país para desarrollarse necesita por lo menos invertir el 25. Países como Corea del Sur llegan a invertir hasta el 34 y el 35 de su ingreso, de la riqueza que producen, invierten el 34%. Y en México estábamos, cuando empezaron, dice Ursúa en esta entrevista, pues creo, no vamos a hacer mucho caso de las cifras, pero estábamos en 23 y su sueño, su idea era llevarlo a 25. Ahora, de ese 23, el Estado invertía muy poco, como el 3%, y el resto era 3.3. Era inversión privada. Bueno, entonces quería, obviamente, mejorar la calidad de la inversión pública, la cantidad de la inversión pública, y tener una inversión privada igual o mayor, con lo cual, llegando al 25 de inversión, pues era previsible un crecimiento, un desarrollo, como dijo el propio López Obrador. Eso no lo dice Ursúa en la entrevista, pero está implícito. Sí, es posible que si inviertes el 25% de tu PIB en crecimiento, en tu economía, pues sí llegues a crecer al 4 o hasta el 6%. Pero lo que sucedió no fue eso, sino que para estos momentos ese 22 se ha vuelto, por no sé cuándo, muy poquito. La economía, la inversión privada está no solo desplomada, sino descendiendo. Creo que anda ahorita como el 17% del 21, del 20 donde andaba. Y entonces aquí viene ya el problema político de cómo el gobierno, dice Ursúa, no ha podido, no solo no ha podido ganarse la confianza de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, sino que actúa de una manera que va enajenando, alejando el apetito de inversión sobre México, y que esto lo que anticipa para adelante pues es todavía menos crecimiento y menos posibilidades de una corrección de esto. Es muy interesante lo que dice Ursúa, que dice que la peor decisión que ha tomado Andrés Manuel López Obrador fue cancelar el aeropuerto de Texcoco, donde ya había 100,000 millones de pesos enterrados. Claro. Y dice que él le insistió en que no lo cancelara, y otros en el gabinete también, pero que estaban los duros de que sí lo cancelaran. Y que esa fue la peor decisión que ha tomado. Y su argumento es muy bueno, porque por el aeropuerto, porque ya teníamos ahí 100,000 millones hundidos, o sea, no hundidos, sembrados, ¿no? Sí. Faltaba una buena cantidad. Eran básicamente constructoras mexicanas que iban a tener sus siguientes 2 años muy buenos por eso. Entonces el proyecto mismo estaba resuelto para bien, pero la cancelación lo que emitió fue quizá la señal decisiva de desconfianza para los inversionistas, en el sentido de que si este gobierno entrante es capaz de cancelar esto, entonces ¿cuáles contratos sí va a respetar? Y lo que hemos ido viendo desde que entró este gobierno es que efectivamente la tendencia es a no respetar los tratos anteriores, y la consecuencia pues sí que 2 más 2, pues es que los inversionistas no quieren invertir. El gobierno pues está en querellas con distintos inversionistas porque les está cancelando sus contratos. De modo que a mí esta entrevista de Ursúa me ha hecho entender muchas cosas, confirmar otras que sí sabíamos, pero como que visto el conjunto, sí nos permite, yo creo, entender lo que ha pasado en estas en estos años y lo que podemos esperar de lo que sigue. No es un retrato optimista, muy lejos de eso. En ese sentido, es una visión crítica de lo que ha sucedido y lo que puede suceder, pero me parece que nos ayuda a entender, y yo creo que también deberían ayudarle al gobierno a entender como cuál es la lógica profunda, básica, que tampoco es muy compleja, es muy básica de la economía y de la política económica de este gobierno. Me gustó mucho realmente la entrevista. Hay una parte que es muy interesante. Sí,
que es muy interesante porque dice que, obviamente, dice el presidente no tiene por qué saber de economía, pero toma decisiones como las tomaba Luis Echeverría. Yo me acuerdo que yo le hice aquella entrevista a Luis Echeverría donde me dijo que no se equivale a la renuncia de Hugo Margain, secretario de Hacienda, que yo le pregunté, lo recuerdo muy claro. Oiga, señor presidente, fue en la Hacienda de los Morales. Le dije, oiga, señor presidente, la renuncia de Hugo B. Margain, ¿es un cambio de modelo o es un cambio de hombre? Me dice, dice, el licenciado Margain estaba enfermo, ¿sí? Estaba enfermo y recuerde usted, joven, me dijo, que la economía se maneja desde la presidencia de la República. Eso, lo que pasa es que para la cabeza del Heraldo, además tuvimos en exclusiva Excelsior y yo, la cabeza del Heraldo y de Excelsior no cabía desde la presidencia de la República y por eso le pusieron las finanzas se manejan desde Los Pinos. Sí. De ahí viene la frase de Los Pinos cuando era la presidencia de la República y dice que ahora está pasando lo mismo. Famosa catastrófica frase porque vino con la decisión de que así fuera. Lo empezó a manejar él. Dice otra cosa muy interesante que Ursúa dice que el presidente como que no entendió bien la diferencia entre las empresas que pueden estar quebrando ahorita y el rescate del Fobaproa de los banqueros del año 96-97. Porque dice que son cosas muy distintas, que te vengan a pedir rescate unos banqueros que se dedican a prestar dinero, a que te venga a pedir rescate la economía real, la empresa que produce cosas que necesitas para la vida diaria, que tiene trabajadores que son la parte próspera o la parte que tienes que conservar de tu economía, que es la parte que tienes que mantener, que fortalecer. Entonces, no entender eso, entender que como que les estás sacando el buey de la barranca a unos señores que invirtieron mal, etcétera, en lugar de entender que lo que estás haciendo es conservando la planta productiva que necesitamos todos, y que hay que ayudarla porque es una manera de ayudarnos todos. Después, eso no quiere decir ni que les vas a regalar nada, quiere decir simplemente que tienes que tratarlos de otro modo, porque no son 10 banqueros o 25 banqueros o 400 banqueros que tienen un problema de rescate bancario porque tu moneda se fue al traste, porque en parte por tu política económica, sino es la economía real, y es así. Si la dejas caer, a ver cuándo la vas a ir a recoger y a dónde no. Bien, pues vamos a ver qué pasa, querido Héctor. Gracias, querido. Un gran abrazo. Mucho gusto oírte y saber de ti. Te abrazo con cariño. Un gran abrazo, Joaquín. Igualmente es Héctor Aguilar también porque hoy es viernes.